Hi everyone, I am joined today by Andrei. Hola a todos. Hoy me acompaña Andrei Martyanov, un experto en estrategia militar y naval rusa y también un exoficial de la Unión Soviética, que luego trabajó en los Estados Unidos como director de aeroespacial comercial. Ahora, es genial. Es la primera vez que hablamos, pero te he visto docenas de veces. Quería comenzar con una gran pregunta, que es, ¿dónde estamos ahora en la guerra de Ucrania? Quiero decir, incluso en Europa, parece que hemos retirado la narrativa de estamos ganando. Pero ¿cómo interpretas lo que está sucediendo en el campo de batalla en este momento? Lo mismo que ha estado sucediendo durante los últimos 3 años, que es básicamente la aniquilación física de lo que hoy es un ejército completamente de la OTAN. El ejército ucraniano, o lo que queda de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está completamente armado y suministrado por la OTAN, y los rusos están haciendo lo que han hecho durante los últimos 3 años, simplemente matándolos. Lamento ser muy directo, pero eso es lo que es. Y básicamente, eso es lo que está sucediendo. Estamos en la fase de arreglo del conflicto, que por supuesto ha sido perdido militarmente por el Occidente combinado. Ya se perdió en 2023. Es solo una cuestión de cómo Occidente intentaría evitar la humillación y las consecuencias que observamos hoy. Pero es lo que es. Y para cuando se llegue a algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, porque estos son los dos cuerpos en guerra en este caso, no quedarán fuerzas armadas de Ucrania. Lamento ser directo, pero es lo que es. Los restos de la mano de obra de Ucrania también serán aniquilados. Al final, para los rusos, es o nosotros o ellos, así de simple. Y sí, incluso en Occidente, ahora entienden que tienen que retirar esta narrativa idiota de que de alguna manera Ucrania está ganando. Así que sí, esa es la fase en la que estamos. Y si miras la intensidad, solo para que algunas personas entiendan la magnitud de eso. Y lo repetí hasta la saciedad. Solo en el Oblast de Kursk, esta pequeña área, que tenía aproximadamente 412 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de la ciudad de Nueva York con sus distritos, los planificadores de Ucrania y la OTAN, que la comandan y controlan, mataron a 72.000 tropas ucranianas allí. Destruyeron su ejército de armas combinadas. Y esto es solo una pequeña área de Kursk. Cuando miras lo que se ha hecho a Ucrania por sus principales curadores occidentales, no es que no hubiera apoyo local para eso. La nación básicamente está siendo destruida. Y el país de Ucrania, lo que quede de él al final de todo el asunto, tendremos que esperar y ver. Bueno, se dice que en las etapas finales, al menos históricamente en las etapas finales de la guerra, es realmente cuando se ve un aumento dramático en las bajas. Y me pregunto si estamos llegando a un punto de quiebre, porque la violencia, al menos las bajas, parece haberse intensificado dramáticamente. Al ver los videos que salen de Chasiv Yar, Kursk, es bastante espeluznante ver la cantidad de muertes y equipos quemados. ¿Ves un punto de quiebre o cómo puede continuar esto? Esto es, porque no es solo en el campo de batalla, sino que ahora ves un creciente descontento dentro de Ucrania. Incluso Yulia Timoshenko, que fue una de las heroínas de Occidente cuando se enfrentó a Yanukovych en 2010. Pero incluso ella ahora está siendo muy crítica cuando escucha, por ejemplo, al jefe de inteligencia alemana argumentar que necesitamos mantener la guerra durante otros 5 años para lanzar más ucranianos a esto, para poder armarnos. Quiero decir, mi punto es que tanto a nivel militar como a nivel social, parece que algo está cambiando, ¿no es así? Bueno, quiero decir, no cuentes con un cambio político en Ucrania, a pesar de que hay muchas personas que no solo están en lo que solía ser Ucrania, que tienen miedo. No hay duda de ello. Hay un aparato de seguridad severo allí. Te matan si planteas cualquier tipo de objeción a lo que es esencialmente una política perturbadora por parte del régimen de Kiev.
Pero debes tener en cuenta que el régimen de Kiev ahora se maneja desde Londres. Quiero decir, hay algunas partes que están básicamente controladas por Estados Unidos, pero Estados Unidos está buscando desesperadamente una salida, porque esa humillación militar, una vez que esté completamente arreglada en términos de los hechos, ya sabes, post factum, si lo deseas, hará que Vietnam y Afganistán parezcan insignificantes. Así que intentan hacerlo. Pero Londres, sí, estas personas no son muy brillantes y continuarán matando a más ucranianos. Los rusos lo permitirán, por supuesto, ya sabes. Pero yo diría que en términos del pico, el pico al comienzo del año fue muy alto, así que ahora es algo más bajo, alrededor de 1.500 al día. Pero la realidad es que ya estamos viendo más de 1.2, probablemente 1.4 millones de muertos en combate solo del lado ucraniano. Probablemente estamos viendo alrededor de 2 millones de heridos. Hay tantas personas que se mantienen deliberadamente en la categoría de desaparecidos en acción para evitar pagar compensaciones a sus familias. Y Ucrania comenzó este asunto en 2022, con una población de poco menos de 40 millones de personas. En este momento, esta población, según lo estimado por los pro-Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, y personas que están mucho más informadas sobre el tema que yo, es de alrededor de 19 millones. Así que prácticamente perdieron la mitad de la población. El país, especialmente lo que solía ser Ucrania, ya no puede existir. Para darte un ejemplo, hoy tuvieron su sesión de la Rada. Sabes, también es ilegítima, porque el mandato expiró en algún momento del año pasado, junto con el mandato de Zelensky como presidente legítimo. Durante la sesión, cada 20 minutos, ponen el himno nacional de Ucrania. Estamos viendo un problema psiquiátrico a la escala de toda la nación, o lo que queda de ella. Y tenemos que lidiar con esto. Y esta es la realidad. Esperar algún tipo de moralidad del Occidente combinado, especialmente de Londres o Berlín, rasca a cualquier alemán y encontrarás a alguien con un pasado nazi o de la Wehrmacht. No va a suceder. Así que los rusos tendrán que matarlos a todos. Entiendo que suena brusco, suena absolutamente insensible, pero es lo que es. Esos tipos, quiero decir, tienes que entender que esas personas están en la OTAN, incluidos los Estados Unidos. Esos viejos abogados, ya sabes, los politólogos y demás, pensaban que sabían lo que es la guerra. No lo saben, nunca lo supieron. Como resultado, nos enfrentamos a lo que tenemos hoy, el evento del medio milenio, históricamente hablando. Y no entendieron que estaban lanzando a Occidente, no solo a Ucrania, a su picadora de carne. Y tuvieron éxito. Y todo lo que tenemos son eslabones de la misma cadena, incluyendo la improbable victoria de Trump en algún momento. Así que, todos estos son tipos de cosas específicamente vinculadas, como lo fue el resultado político de la Segunda Guerra Mundial en 1945, a los campos de batalla del Frente Oriental, si se quiere. Así que fue el Ejército Rojo el que esencialmente dio forma al resultado global, aunque a los historiadores occidentales les encanta ignorarlo. Y ahora tenemos esta situación. Y como resultado, como ya he dicho, los rusos matarán a tantos como lancen. Y la impotencia militar industrial de la OTAN, ha quedado completamente expuesta. ¿Y qué puedo decir? No puedo discutir con eso. Esta es mi tesis, de la que he estado hablando durante los últimos más de 10 años. Sí, se dice que cada generación tiene que aprender a temer la guerra en sí misma. Y supongo que es un problema clave con la generación de la Segunda Guerra Mundial que está desapareciendo. Esa generación que realmente aprendió a temer la guerra y evitarla se ha ido verdaderamente. Y hemos sido reemplazados por una nueva generación que realmente no tiene tanto respeto por el horror que conlleva. Mencionaste que los estadounidenses están buscando su salida. Pensé que esto era interesante porque hace más de 2 años, es decir, en enero del 23, el ex jefe de todo el ejército alemán, la Bundeswehr, Harald Kuchat, el general,
advirtió que la guerra, que según él había sido provocada por la OTAN y la paz saboteada por los estadounidenses y británicos, ya se había perdido. Y advirtió que a medida que Rusia ganara la guerra, los estadounidenses eventualmente se retirarían, y entonces los alemanes se quedarían enfrentando a una Rusia muy enojada por sí solos. Parece que esta predicción, supongo, muy precisa se está cumpliendo. Pero quería preguntarte, ¿cuánto afecta al campo de batalla que los estadounidenses estén buscando esta salida? Porque sí, todavía estaban enviando armas y proporcionando inteligencia. Pero como aprendimos de este reciente artículo del New York Times, esto no ha sido meramente una guerra por poder. La medida en que Estados Unidos ha dirigido toda la guerra desde el principio desde Alemania ha sido prácticamente una guerra de Estados Unidos o de la OTAN con soldados europeos y ucranianos. Entonces, ¿cuánto debería impactar ahora que los estadounidenses, supongo, están buscando desentenderse de este, desastre inminente? Estados Unidos ya no tiene recursos para apoyarlo de manera significativa. El único recurso que importa, a los rusos les encantaría si entre, por ejemplo, detener los suministros militares de lo que sea que Estados Unidos pueda proporcionar ahora y apagar el ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, los rusos optarían gustosamente por que se apague el ISR. El resto de lo que se encargarán es, no fácilmente, pero se encargarán de ello. Ya sabes, destruyendo más y más equipo, lo que sea que les lancen. Si miras las pérdidas generales, este es el conflicto más grande desde la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo. Y es, como dice el general Kuhat, uno de los pocos de la Bundeswehr, porque es de una generación antigua, aprendió las cosas correctamente. Definitivamente, entendía las realidades de, por ejemplo, el grupo de tropas rusas, o más bien soviéticas, en la RDA, en Alemania del Este, y lo que podría ser en los primeros meses de guerra. Así que esa era una opinión profesional. El problema es que no puedes proporcionar esta opinión profesional a tipos como los que tenemos con la administración de Biden, los estafadores políticos e ideólogos, totalmente inadecuados, sin educación, altamente incultos, como Sullivan o Blinken. Esas personas no entenderían lo más mínimo sobre la verdadera seguridad nacional, a pesar de que Sullivan es el asesor de seguridad nacional, o sobre la guerra, especialmente sobre la guerra en el siglo XXI, que es altamente tecnológica, y como resultado, lo que muchas personas no entienden. Por el hecho mismo de que Estados Unidos provocó esto, lo cual es absolutamente correcto, Estados Unidos lo planeó, y estuvo en pleno mando y control desde el principio. Los rusos lo sabían. Era para que el público occidental realmente comenzara a reconocer que era esencialmente una guerra estadounidense. Pero expuso el nivel amateur de planificación operativa, muy estereotipada, rígida y muy poco educada en cómo ven sus hostilidades. Además, por supuesto, se escondían detrás de las tropas principalmente ucranianas. Pero este es el mejor proxy que el Occidente combinado jamás tuvo. Históricamente, nunca hubo uno mejor, porque esencialmente, para el 24 de febrero de 2022, este era el ejército de la OTAN. El señor Sirski, por ejemplo, estuvo a cargo de llevar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a los estándares de la OTAN desde 2014. Es esencialmente el tipo que estaba moldeando esto para ser el ejército de la OTAN. Este ejército de la OTAN ha sido derrotado. Creo que es la quinta iteración a la que nos enfrentamos hoy, pero algunas personas dicen que es la cuarta. Así que, los rusos lo han derrotado al menos 4 veces, eliminando la fuerza que cada vez tiene que ser, como Larry Johnson afirma correctamente, ya sabes, en la película Multiplicity, cada versión siguiente es más débil y más tonta que la anterior. Así que cuando la gente entiende las implicaciones militares y el lado militar de la guerra, es asombroso. Y es por eso que, en algún momento, dejé mi unidad corporativa, por así decirlo. Estoy diciendo que los generales estadounidenses son simplemente incompetentes.
El Pentágono es incompetente, y ni hablar de los europeos. Son una broma. Sus ejércitos, sus fuerzas armadas, son una broma. Y he hablado mucho sobre esto. Escribí el libro, mi último libro, que es La Última Guerra de América. Y cuando miras sus resultados militares y comienzas a ver los números, comienzas a ver los modelos y las dinámicas, es asombroso. Quiero decir, miras a cualquier general estadounidense que haya expresado opiniones sobre esto, comenzando por el comandante supremo en funciones de las fuerzas europeas de la OTAN, el señor Caboli, y pasando por personas como Petraeus o Kim o quien sea. Esas personas no tienen idea de lo que están tratando. Es asombroso. Es francamente aterrador cuando miras a estas personas que no se les permitiría comandar un batallón en las Fuerzas Armadas rusas. Así de incompetentes son. Bueno, mencionaste el cambio tecnológico, la incapacidad de ajustarse. Y supongo que es bastante innegable que la capacidad de Rusia para adaptarse al campo de batalla ha sido muy interesante. Pero uno de los cambios clave ha sido el papel de los drones FPV. Se dice que la artillería seguirá siendo el rey del campo de batalla desde que fue inventada, pero parece haber sido reemplazada por los drones FPV, que son responsables de la mayoría de las bajas. Son muy baratos de producir y no siempre necesitan la misma infraestructura o entrenamiento. ¿Cómo ves este cambio tecnológico impactando el curso de la guerra? ¿Está a favor de Rusia o de la OTAN? Or is it in Russia's favor or NATO's favor? How? Oh no. Rusia, de nuevo, aclaremos las cosas desde el principio. Puedes citarme en eso. La OTAN y los Estados Unidos perdieron la carrera armamentista en cada sector crítico de la guerra en el siglo XXI. Y en términos de opinión, como sabes, la artillería fue, sigue siendo y seguirá siendo el principal poder de fuego, que proporciona el 80% de las bajas. Los drones FPV son realmente buenos, por supuesto, para combatir armaduras que están desprotegidas y cazar cosas ya sabes, incluso como los rusos demostraron, en un entorno de guerra electrónica bastante severo. Así que ahí es cuando los cables ópticos entraron en uso. Es muy difícil interferirlos. Pero el punto es, como con cualquier dicotomía, ya sabes, la espada y el escudo, lo mismo va a suceder ya está sucediendo con los drones FPV. ¿Adivina qué? Los rusos ya han producido seriamente drones antidrones, ¿sabes? Entonces, tienes esta lucha allí. Obviamente, tienen un impacto en el campo de batalla. Pero el uso clásico de los fuegos de largo alcance sigue sin cambios. Y seguirá sin cambios con los drones FPV. Simplemente la guerra con drones evolucionando orgánicamente como se suponía que debía ser. No olvides que el ejército soviético usaba drones con fines de inteligencia. Obviamente eran mini misiles, no realmente mini. Eran bastante grandes, si observas intensamente la clase de carrera de los drones. Eran propulsados por chorro. Eran esencialmente pequeños jets, y volaban a muy alta velocidad. Y por supuesto, no eran tan controlables como esperarías hoy. Pero han existido, simplemente han evolucionado de manera limitada. Y debido a que puedes imprimirlos en 3D, este es uno de los artículos que Estados Unidos y Europa proporcionan a los ucranianos, las impresoras 3D. Sí, puedes saturarlos en algún momento, pero como ya mencioné, incluso allí, si observas intensamente las líneas de comunicación, las líneas de suministro hasta la línea de contacto de combate en el lado ruso, verás por ti mismo, está todo cubierto con redes. Literalmente solo tienes las carreteras por las que conduces, y están todas cubiertas con redes antidrones, lo que reduce drásticamente la efectividad de combate de esos. Así que es solo una evolución normal, pero el impacto principal del fuego, los fuegos de largo alcance, permanece sin cambios y seguirá siendo crítico. De lejos lo más interesante no fue eso, fue el uso de armas hipersónicas. Y no, Areshnik estaba allí. Los rusos estaban usando en realidad el Kinzhal, que es un arma hipersónica, un misil balístico lanzado desde el aire, y por supuesto el 3M-22, Sirkon, que es un misil de ataque antibuque y terrestre,
a Mach 10. Fue lanzado desde Crimea por los complejos Bastion. Así que sí, eso fue antes de Areshnik, y a muchas personas les gustaría hablar de ello. Obviamente, la propaganda estadounidense y la propaganda occidental están tratando deliberadamente de silenciar todas las cosas de esta naturaleza. Estaban utilizando principalmente la propaganda ucraniana. El Pentágono se tragó, con anzuelo, línea y plomada, todos esos cuentos de hadas de Kiev. ¿Recuerdas al fantasma de Kiev? Ese fue tan ridículo que incluso allí, en algún momento, la BBC tuvo que salir y desmentirlo. Pero si observas intensamente a lo largo de la mayor parte de la operación militar especial, los medios occidentales y los expertos occidentales estaban utilizando propaganda ucraniana y propaganda de USAID, que fue financiada, por supuesto, como sabemos ahora, cuando Trump comenzó a desmantelar este establecimiento, por así decirlo. La realidad es que las armas hipersónicas tuvieron un impacto increíble. Y luego, por supuesto, Areshnik mostró que Europa debería ser sensata, ya sabes, y se podría hacer sin el uso de armas nucleares. Podemos decir ahora que en su efectividad y poder de combate, el impacto del uso de esas armas hipersónicas se está acercando al de las armas nucleares. Esa fue la verdadera revolución, aparte de otras cosas de las que es largo hablar. Pero sí, Occidente quedó expuesto. Besides the change in technologies, how do you see the Además del cambio en las tecnologías, ¿cómo ves las tácticas o incluso las estrategias de Rusia en el campo de batalla? Porque inicialmente esto comenzó como una guerra de desgaste, con líneas fuertemente defendidas por los ucranianos. Así que las trincheras, los sistemas de armas, todo en su lugar. Además, los ucranianos solían tener soldados mucho mejores. Creo que lanzaron a muchos de sus mejores combatientes en el caldero de Kursk. Pero, ¿cómo han cambiado las tácticas reales en el campo de batalla? Porque ahora estamos empezando a ver más indicios de un poco más de guerra de maniobras, o nuevamente, esta gran ofensiva de flechas. Así que vemos más calderos formándose, movimientos más grandes. Muchas ciudades están siendo tomadas, o aldeas, pueblos, sin el mismo tipo de daño estructural a los edificios. Entonces, nuevamente, con todas estas tropas siendo rodeadas o huyendo, ¿cómo interpretas esto? Los rusos se están volviendo más confiados en términos de hacer ofensivas más grandes, movimientos más grandes, profundizando más en el territorio ucraniano. digging deeper into Ukrainian territory? No, no se trata de tener más confianza. Los rusos siempre estuvieron seguros de eso. Y eso es noticia para algunas personas cuando les dices que desde 2022, incluso cuando los rusos se retiraban de Kharkov, no había necesidad de aferrarse a campos vacíos por razones de relaciones públicas. Nunca perdieron su iniciativa operativa. La iniciativa operativa es la capacidad de las tropas para atacar en cualquier dirección operativa dada. Los rusos nunca la perdieron. El problema es, por supuesto, con el público occidental, que creció con todas esas representaciones de Hollywood sobre simplemente correr por el terreno y todo eso. No. La base de esto es la clásica Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, y está, por supuesto, en las obras de probablemente uno de los estrategas más importantes de nuestro tiempo, Alexander Svechin, quien rechazó absolutamente, por ejemplo, las ideas de Iserson y Tukhachevsky sobre el golpe aplastante y cosas de esta naturaleza. Él dijo no, primero tienes que agotar y tienes que ajustarte al punto de que, bueno, y luego entras y son aplastados. Y esto es exactamente lo que sucedió. Muchas personas no entienden que la verdadera operación militar especial no comenzó el 24 de febrero de 2022. Comenzó el 3 de abril de 2022, casi un mes y medio después. Y la razón de eso fue cuando las negociaciones de Estambul fueron saboteadas por Estados Unidos, a través de este payaso, Boris Johnson, quien básicamente llegó y dijo no, vamos a apoyarlos. Vamos a, ya sabes, proporcionar todo, incluyendo mando y control. Así que las negociaciones se rompieron. Fue entonces cuando los rusos se dieron cuenta de que no se puede negociar con estas personas. Así que, está bien,
comienza la guerra. Y de nuevo, lo repito muchas veces, lo repetiré de nuevo. Y una gran diferencia entre ficciones, operaciones militar especial y truza. Ellos no luchan la guerra, luchan una operación militar especial. They fight special military operation. If Russians would have been fighting war, God forbid. Si los rusos hubieran estado librando una guerra, Dios no lo quiera. Primero, sus bajas civiles habrían sido mucho más altas, probablemente un orden de magnitud mayor, y la cúpula política del régimen de Kiev habría desaparecido muy rápido. Eso es lo que mucha gente no entiende. Los rusos están yendo allí de manera quirúrgica y están luchando en modo de economía de fuerza para reducir sus bajas. Obviamente, los rusos tienen bajas. Mueren. No hay duda de ello. Pero la proporción real de bajas es asombrosa. Es de aproximadamente entre 1 a 10, 1 a 12. Así que por cada soldado ruso muerto, Ucrania pierde 10 o 12. A veces es incluso mayor. At some sectors, sometimes it's even higher. So there were whole battalions of Russian. Entonces, había batallones enteros de rusos luchando, por ejemplo, en las áreas alrededor de Donetsk Oblast, donde tenían como 300. 300 significa los heridos. Así que un batallón tiene algunos heridos, y ni un solo Kia, mientras que las tropas ucranianas están absolutamente demolidas. Y sí, se quedarán sin gente muy pronto. De hecho, ya se están quedando sin gente. Tienes a jóvenes de 18 años, incluso de 14 años han sido capturados, y formaciones de mujeres, como compañías formadas por mujeres. Así que ahí lo tienes. Eso prácticamente te dice todo lo que necesitas saber. There you go. That's pretty much tells you everything you need to know. So the Entonces, la suposición inicial era que la guerra terminaría en el campo de batalla, simplemente porque no había diplomacia y nadie quería hablar. Rusia dijo que consideraba esto una amenaza existencial. Los ucranianos también impusieron una prohibición de negociar realmente con Rusia. Los países de la OTAN también impusieron un boicot a la diplomacia. Así que parecía que esto iba a terminar en el campo de batalla de una manera bastante espantosa y brutal. Luego, por supuesto, Trump diciendo que esto es bueno negociar. Trump coming along, saying that he's willing to negotiate. I initially was quite pessimistic, Inicialmente era bastante pesimista, pero nuevamente él reconoció las suposiciones básicas y acusaciones de Rusia de que la expansión de la OTAN era la fuente de este conflicto, y estaba dispuesto a abordar esto. Así que esto dio algunas razones para el optimismo de que realmente podemos discutir ahora la arquitectura de seguridad europea. Algo de mi optimismo se ha desvanecido un poco desde entonces, dado que realmente no estamos avanzando. Pero, ¿cómo interpretas el estado de las negociaciones? Sé que probablemente hay mucho sucediendo detrás de las cortinas que no podemos ver. Pero ¿tienes alguna idea de la dirección? Do you have any sense of the direction? Oh no, the direction is very simple, and it's like. Oh no, la dirección es muy simple. Y es como si Vladimir Putin, Medvedev y Lavrov lo repitieran hasta la saciedad. O eliminas esas condiciones previas que crearon todo eso, o continuará, ya sabes. Y esto es lo que está sucediendo. Trump no puede perder esta guerra ahora. Esencialmente, y de nuevo, depende de los términos y el marco de tiempo. No es su guerra todavía, pero si se demora, se convertirá en su guerra. Y él entiende que no puede someter a Estados Unidos a esta completa humillación geopolítica. Entonces, sea lo que sea que Estados Unidos y Rusia estén discutiendo ahora, el único valor, por así decirlo, la única cosa tangible que Rusia puede ofrecer a Estados Unidos en este momento, el resto no es negociable, realmente. Es ya sea proporcionar algunos huesos, por así decirlo, lanzar algunos huesos a Trump como este. Ya sabes, recuerda, el alto el fuego, ya sabes, en objetos energéticos, que por supuesto se rompió inmediatamente. El día 17 expira, y el resto de la estructura energética de Ucrania será demolida. Pero al menos hay algunos huesos, por así decirlo, para mostrarle que sí, entendemos tu posición. Te damos esto, así que es como más adelante. Puedes alimentarlo a estos medios estadounidenses imbéciles, especialmente a todos esos del establishment, principalmente controlados por el DNC. But the point is that
Pero el punto es que lo único tangible que Rusia puede ofrecerle ahora es salvar la cara para los Estados Unidos, y será a expensas de Europa. Así que tiene que jugar esta triangulación. Está jugando, por supuesto, contra las fuerzas globalistas arraigadas, que están principalmente en Bruselas y Londres, entre otros lugares. Situacionalmente, en este sentido sí, podemos decir que los estadounidenses y los rusos se supone que son algo así como, ya sabes, aliados, si lo deseas, o al menos socios. Porque en Estados Unidos, el prestigio está en juego, a pesar de que ya ha perdido la guerra. Pero los rusos pueden hacer este favor y decir que, oh sí, no fue Trump quien perdió la guerra, fue la administración anterior. It's not Trump who lost the war. This was the previous administration. And if he doesn't understand it and doesn't move in that direction, Y si él no lo entiende y no se mueve en esa dirección, va a ser, siempre se decide en el campo de batalla. ¿Sabes? Recuerda a Zhou Enlai en 1954, el primer ministro de China, quien afirmó, reformulando una famosa frase de Clausewitz, que la guerra siempre es la continuación de la política por otros medios. Así que él lo reformuló y dijo que la diplomacia es una continuación de la guerra por otros medios. Y lo que tenemos aquí es solo humo y espejos. Pero la realidad es que siempre está impulsado por el campo de batalla. Siempre. Siempre está impulsado por el campo de batalla. Siempre está impulsado por la economía real y su tamaño, la economía productiva industrial, que define todo. Y tenemos el resultado en nuestras manos hoy. and we have the result on our hands today. How do you see the calculations, though, by Moscow? ¿Cómo ves los cálculos entonces por parte de Moscú? ¿Crees que Rusia quiere un acuerdo político o prefiere resolver esto en el campo de batalla para asegurarse de que todas sus condiciones para un acuerdo posguerra puedan ser dictadas por Moscú? Porque supongo que, por un lado, puedo ver por qué Rusia preferiría llegar a un acuerdo, especialmente con los estadounidenses, sobre la arquitectura de seguridad europea. Por otro lado, no parece que al menos los europeos estén dispuestos a cumplir con las demandas rusas. Y supongo que en justicia, las demandas en términos de no a la OTAN, sin garantías de seguridad, desarmar a Ucrania, cambio de régimen, son un poco difíciles de cumplir, especialmente para los políticos europeos que se han pintado un poco en una esquina al decirle a todos que estamos ganando durante 3 años y que Putin es el nuevo Hitler. Es muy difícil cumplir con cualquier demanda en este momento. Entonces, ¿cómo ves cuáles son los cálculos en el Kremlin? ¿Crees que quieren un acuerdo o simplemente preferirán una solución militar? Rusia puede ir en cualquier dirección, pero el problema con Occidente es que no es capaz de llegar a acuerdos. No se puede firmar nada con los europeos, punto. Y lo que sucedió dramáticamente, esto es en mis más de 62 años, y siendo el guerrero frío 1.0, un profesional en eso, nunca vi en mi vida, y nunca experimenté nada como la intensidad del desprecio, sino odio absoluto, hacia el Occidente combinado como entidad político-militar en los rusos jamás. Incluso durante la Guerra Fría, obviamente había muchas cosas que se hacían a través de canales culturales. Tenías esta cinematografía francesa y cosas de esta naturaleza, y oh Dios mío. Así que Occidente, podemos ser parte de Occidente. Y no, incluso antes de la guerra, o incluso Novaya Gazeta, que es un agente extranjero nada menos. Así que, esencialmente, si son un agente extranjero, están financiados por USAID, la CIA y el MI6. Pero incluso ellos no pueden, ya sabes, ocultar esto. En 2021, se les preguntó a los rusos si se identificaban como europeos. El 64% dijo, radicalmente no. Hubo un 20% que fue ambiguo. Bueno, adivina qué ahora. Los rusos no quieren tener nada en común con Europa. Punto. Se acabó. Y he estado defendiendo esto durante mucho tiempo. Y ahora tenemos esas voces, todo tipo de voces, por supuesto, pero están levantando su telón de hierro, porque esta es la única forma en que puedes hablar con Europa. Europa es irrelevante. No es el tema de las relaciones internacionales. Es un objeto. Debido a su, algunas personas todavía creen que, ya sabes, si cuentas esos números inflados y en su mayoría ficticios del PIB, que Europa de alguna manera es, oh Dios mío.
Bueno, la realidad es que no tiene recursos para ser parte de la verdadera carrera armamentista. No tiene recursos, y los rusos por primera vez en la historia están comenzando a vivir mejor que los europeos. Eso es lo sorprendente, ya sabes, para muchas personas. Y como tal, Europa es absolutamente incapaz de llegar a acuerdos. Los rusos entienden que la principal fuerza impulsora fue Estados Unidos, y por eso hablan con Estados Unidos. No están interesados en la participación europea de ninguna manera. Entonces, en este caso, lo que decidan los rusos y los estadounidenses, como quiera Estados Unidos, bueno, Trump lo llama MAGA, ya sabes, como lo llames, como quiera Estados Unidos, preservar su imagen y tal vez intentar restaurar algún tipo de sensatez económica dentro de Estados Unidos, que es principalmente su base industrial. Dudo que tenga éxito, pero ya sabes qué, podría estar equivocado. Y Europa es solo el material. Durante la administración de Biden, esos llamados estrategas, la mayoría de ellos son personas que nunca vieron un trabajo real en su vida, nunca tuvieron uno. Pensaron que en algún momento Europa sería utilizada como carne de cañón contra Rusia. Pero luego, por supuesto, los rusos no son idiotas. Tienen un Estado Mayor y personas y oficiales extremadamente bien educados que hacen la planificación. Y tienen números reales de economía real, recursos reales. Y ahora, cuando miras la situación energética, no hay nada que suceda en la civilización sin energía, punto. No hay industria, no hay desarrollo. Europa no tiene nada. A menos, por supuesto, que Estados Unidos quiera vender, lo cual ya está haciendo a 3 veces el precio, todo ese gas natural y petróleo. Y así, como resultado, tenemos lo que tenemos. Europa se está volviendo irrelevante. También se volverá mucho más pobre. Ya está sucediendo, especialmente cuando miras a Alemania. Bueno, Francia es un país desastroso ahora, especialmente para las personas que van a París o Marsella. Se sorprenden por lo que ven. Y esta tendencia continuará. No se puede revertir, porque los europeos seguirán. La gente por aquí, ya sabes, constantemente dice, oh sí, votaron por AfD, ya sabes, en Alemania. ¿Y qué? Pero si juntas todos esos partidos globalistas, desde la Unión Demócrata Cristiana hasta lo que sea que tengan, todavía constituyen una mayoría de personas. Los franceses reeligieron a Macron con resultados devastadores para Marine Le Pen. No solo ganó, la aplastó en las encuestas. Así que al final, alguien tiene que pagar, como hicieron los rusos en la década de 90. Pagas el precio. Los europeos no lo hicieron. Así que ahora están comenzando a pagar el precio. El Kremlin entiende eso claramente. Y es por eso que ves un distanciamiento muy notable de Moscú y los líderes políticos de Europa. Los rusos ya no quieren tratar con Europa, punto. Tienen que tratar con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la superpotencia económica y militar, aunque menos impresionante de lo que era. Pero aún así, tienes que tratar con ellos. Hay muchas armas nucleares, y hay diferentes tipos de enfoques para la configuración de seguridad, especialmente entre superpotencias nucleares, que pueden aniquilar el mundo varias veces. Así que tienen que comunicarse. Tienen que encontrar un modus vivendi. Los rusos están abriendo sus brazos a los europeos, europeos normales, que mantienen valores tradicionales y que valoran sus raíces cristianas de la civilización europea. Pero ya sabes, mucha gente se lo perdió hace unos 3 meses, creo, tal vez 4. 3 months ago, I think, maybe 4, Patriarch of Russia. He came out with Patriarca de Rusia salió con su declaración, afirmó que todavía somos civilización europea. Es solo que Europa hoy ya no es Europa. Así que casi ya sabes, con esta famosa frase sobre que habrá, ya sabes, 2 Romas, Rusia es la tercera, quiero decir, Moscú es la tercera, y no habrá una cuarta. Es solo que, al mirar esto, Dios mío, es algo correcto ahora, ya sabes. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el cambio geopolítico en una escala tectónica, tal que nunca vi algo así. Pensé que el colapso de Unión Soviética, que apenas sobreviví, fue algo especial. Dios mío, lo que tenemos ahora es literalmente una sacudida global. Esto es lo que estamos presenciando. global shakedown. This is what we are witnessing.
You know, I think this is a fact which is also Creo que un hecho que a menudo se pasa por alto en Europa es cuánto se ha alejado Rusia ahora. Quiero decir, en la última década, Rusia obviamente ha intensificado la reorganización de su economía y asociaciones políticas, alejándose más de Europa y vinculándose más con el este. Como mencionaste, lo que muestran las encuestas ahora es que la identidad de los rusos es tal que ya no se consideran europeos en la misma medida. Es esa en el sin nueva, la idea que era en que tienen los euromeris ingatos caos. You know, with the ungrateful Europeans, as he wrote about. Solía trabajar como profesor en la Escuela Superior de Economía, Vishka, y recuerdo a nuestros estudiantes. Todos estaban aprendiendo idiomas asiáticos, ya sea japonés, chino o coreano. Realmente se están preparando para este nuevo, supongo, mundo post-europeo. Y creo que esto es lo que mucha gente está pasando por alto, que una vez que esta guerra termine, la idea de que Europa puede poner todas las condiciones para restaurar las relaciones con Rusia, la idea de que Rusia no quiere nada más que ver con Europa. Y no solo por la guerra, sino por un desprecio general. Y creo que incluso ahora se ve esto desde los Estados Unidos. Por supuesto, J.D. Vance siendo la encarnación de ello, pero claramente es un desprecio más amplio. Sí, Shady tiene razón. ¿Sabes qué? Estados Unidos tiene una carta de derechos, ¿de acuerdo? Lo que sea que le esté pasando a Estados Unidos podría desintegrarse al final. No lo sabemos. Podría suceder. Y esto es, como ya he dicho muchas veces, no el poder que solía ser, o al menos pretendía ser. Quiero decir, obviamente estuvieron los años 70 y el auge del desarrollo industrial, pero desde entonces ha sido constantemente, ya sabes, cuesta abajo. Pero hay una constitución estadounidense y una carta de derechos. Simplemente no puedes ignorarlo. Puedes intentarlo, pero al final tienes que enfrentar las consecuencias legislativas de eso. Europa no lo tiene. Todas estas declaraciones sobre, oh sí, tenemos libertad de expresión, son absolutamente insignificantes. No están respaldadas por ningún acto de sea cual sea la legislación. Y como resultado, mira esto. ¿Qué tenemos? Y esto no quiere decir que Marine Le Pen de ninguna manera sea, ya sabes, ella es tan globalista como Macron. Ella es un animal político. Diría y haría lo que fuera necesario para ser elegida. Pero el punto es, sí, la metieron en la cárcel. Mira a Georgescu. Entonces, Bruselas intervino. Se está convirtiendo en 1984. El Reino Unido se ha ido hace mucho tiempo. Se está convirtiendo en una nación del tercer mundo. Están a punto de perder la última planta metalúrgica. Y esta es una nación del G7 sin una industria metalúrgica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Quiero decir, es increíble. Oh, venden derivados. Son buenos, ya sabes. Así que como ellos... Bueno, los Países Bajos obviamente cuentan la prostitución y el tráfico de drogas como parte del PIB. Así que eso es en lo que se ha convertido Europa. Y es un espectáculo de rarezas. Y sí, a los rusos les encanta lo que tienen ahora, ya sabes, esas libertades y un nivel de vida decente. Si no fuera por las guerras y la interferencia occidental, los rusos reconocen lo más importante. El mundo habría sido aún mejor. Al final, es el resultado económico, ya sabes. Y cuando van a París, o incluso algunos estadounidenses, sé que el juez napolitano recientemente, cuando fue a Moscú, quedó asombrado. Y de nuevo, no es solo Moscú. Es prácticamente todas las principales ciudades rusas. Se ven limpias, seguras, modernas y cosas de esta naturaleza. La gente comienza a enterarse de ello. La información viaja extremadamente rápido hoy en día. YouTube, nos comunicamos por Internet. Hubo tiempos en que tenías palomas mensajeras, ya sabes, esperando la respuesta durante varios días al menos. Entonces, tenemos comunicación instantánea, y muchas personas hablan desde diferentes países. Miras los foros de discusión, o mi blog, por ejemplo. De todo el mundo, personas desde Brasil hasta Europa, ya sabes, los británicos, los franceses, los rusos, todos se comunican, discuten cosas.
Y esto es muy importante, ¿sabes? Así que tal vez ese sea uno de los factores que no deberíamos descartar tan fácilmente, porque al final todavía hay mucha comunicación a nivel de la población. Pero los rusos, tienes toda la razón, no quieren ser asociados con la Europa moderna, mientras mantienen, por supuesto, una perspectiva cultural que es definitivamente europea, sin duda alguna. My last question is maybe a very short one. Mi última pregunta quizás sea muy breve. ¿Cómo ves la disposición de Rusia para hacer compromisos? Ahora, obviamente la cuestión de la OTAN no está escrita en piedra, pero cuando se trata de desmilitarizar Ucrania o un cambio de régimen, ¿ves alguna? Supongo que si los rusos tuvieran que hacer un compromiso o pudieran ser atraídos, por ejemplo, por una oferta de recrear la arquitectura de seguridad europea, ¿dónde crees que sería posible? ¿Serían las fronteras territoriales, administrativas? ¿Cómo crees dónde ves posibles compromisos? No veo que este tipo de compromisos se logren fácilmente. No creo que los rusos estén listos para hablar de ello. Y no olvidemos que, a lo largo de esta operación militar especial, a lo largo de los últimos 3 años, incluso sus objetivos, tanto militares como políticos, han estado cambiando un poco. Estaban evolucionando, obviamente, a medida que las cosas progresaban. Por ejemplo, ya no se escucha a Vladimir Putin ni a nadie más del Consejo de Seguridad de Rusia pronunciar una frase como «son un pueblo hermano». Para los rusos, no lo son. A los rusos no les gustan los ucranianos. Se acabó. Todo esto después de las atrocidades y lo que han hecho, todavía. Londres especialmente impulsa la actividad terrorista dentro de Rusia. Gran parte de ella es impulsada a través del GUR, que es, por supuesto, del señor Budanov, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces los rusos son muy conscientes de eso. Así que cuando literalmente Europa está detrás de eso, y los Estados Unidos, ¿qué tipo de relaciones esperarías? Los rusos no confían en ello. Sin embargo, creo que podría haber una salida, si se quiere, políticamente, de tal manera que, de acuerdo, acordamos algún tipo de compromiso político ahora, pero será un compromiso tan temporal que puramente en un tipo de arreglo diplomático y de derecho internacional, será inevitable que Ucrania quede completamente rota con Kiev y algunos oblasts alrededor de ella, permaneciendo como Ucrania. Pero eventualmente, sabemos que Odessa y Mykolaiv declararán su independencia de manera muy similar a como se hizo con las repúblicas del Donbass. Y luego, por supuesto, los rusos lo manejarán diplomáticamente para no humillar a los Estados Unidos de inmediato. Y este es el único punto hoy. ¿Cómo Estados Unidos puede evitar una humillación total? Y esto es lo principal. Por eso los rusos y los estadounidenses hablan entre sí. Sabes, como ya se ha dicho, lo único tangible que Rusia puede ofrecer a Estados Unidos en este momento es, de alguna manera, salvar las apariencias. ¿Cómo irá? No lo sé. Obviamente, el Kremlin lo sabe mucho mejor que yo. Solo soy un exmilitar que observa la configuración del frente y lo que está sucediendo allí a nivel operativo. Las guerras no se ganan tácticamente. Se ganan a niveles operativos y estratégicos. Y la victoria a nivel operativo y estratégico ya se ha logrado. Y como digo, durante el último año más o menos es una fase de arreglo. Estaba claro que en algún momento Trump querría hablar. Es genuino, sincero. No es muy bueno en la guerra. Pongámoslo de esta manera, en política exterior, pero al menos intenta salvar a los Estados Unidos, que se supone que debe hacer, es el presidente de los Estados Unidos. Pero es imposible salvarlo de la manera que él quiere. Simplemente no es viable, punto. Y por eso el presidente de Rusia, ¿cuántas veces tiene que decirlo? Hasta que no se eliminen las causas raíz, no habrá compromiso. Y eso es lo curioso. Y entiendo que para ti como europeo, probablemente no sea agradable escucharlo. Pero Europa, aquí no importa. Se trata de 2 grandes perros, y Europa perdió. Perdió mucho. Quiero decir, si lo piensas, y especialmente después de lo que estaban haciendo,
se volvieron aún más locos y desquiciados que incluso los Estados Unidos. Y los rusos no quieren tratar con Europa. So, and Russians do not want to deal with Europe. Andrei Martyanov, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante conocer tu perspectiva. Así que sí, gracias de nuevo por tu tiempo. Thanks again for your time.